Arely, buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Qué ha sabido sus compañeros? Nada, Paola es que no va a poder entrar a clase. ¿Le escribió? Sí, creo que sí, solo que tuve un día complicado hoy día y no he visto todos los WhatsApp. Está con su hermano internado y me dice que está ahorita en la clínica y que no va a poder entrar a clase. ¿Y su hermano tiene síntomas de COVID o qué tiene su hermano? Me dice que parece que lo están operando, Ay, caramba. está en quirófano, me dice, Ya. apéndice. Ya. Solo que ahorita todos los hospitales tienen COVID, sí, hay que tener cuidado. Claro, eso da miedo más bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, de todos modos, la clase va a quedar grabada. Les aviso que estos dos últimos temas son más complicados que lo que hemos visto anteriormente. Ustedes, gracias a Dios, se han beneficiado de que hemos avanzado lo mismo 3 veces, una vez en presencial, otra vez cuando inició la cuarentena y ahorita una tercera vez, pero esto creo que no lo habíamos visto antes. Así que bueno, se los pasan a sus compañeros cuando por WhatsApp para que se pongan al día. Ya. Ok, la unidad se llama Producción y Organización de los Negocios. Vamos a repasar lo que vimos ayer, ya que no vi como que no pude sentir que me hayan entendido ayer. Así que lo vamos a volver a leer, ¿ya? Antes de comer el pan de cada día, alguien tiene que hornearlo. De la misma manera, la capacidad económica de construir automóviles, generar electricidad, desarrollar programas de computación y producir la variedad de bienes y servicios que se incluyen en el Producto Interno Bruto dependen de la capacidad productiva. La capacidad productiva está determinada por el tamaño y la calidad de la fuerza laboral, la cantidad y la calidad de la existencia de capital y por la capacidad de generar y utilizar conocimientos técnicos y por la naturaleza de las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué los estándares de Estados Unidos son elevados mientras que los de África son tan bajos? Para encontrar una respuesta hay que echar un vistazo a qué también funcionan sus máquinas de producción. La meta es comprender cómo es que las fuerzas de mercado determinadas por la oferta y la demanda de bienes y servicios pueden influir en el aparato productivo. A lo largo de esta unidad se presentarán conceptos esenciales de producción, como costos de la oferta. Además, se mostrará la relación que hay entre ellos. Teoría de la producción y de los productos marginales. Una economía moderna cuenta con un enorme y variado conjunto de actividades productivas. Una granja consume fertilizantes, semillas, tierra, mano de obra y los convierte en maíz y trigo. Las economías modernas toman insumos como energía, materia prima, maquinaria computarizada, mano de obra y lo utilizan para producir tractores, televisores, pastas dentales, entre otros. Una línea aérea utiliza aviones, combustible, mano de obra, sistemas computarizados de reserva de vacaciones y proporciona a los pasajeros la capacidad de viajar rápidamente a través de las diferentes rutas. Ahora veamos la función de producción. Se han mencionado insumos como la tierra, la mano de obra, productos, el trigo, la pasta dental, pero si ustedes tienen una cantidad fija de insumos, ¿cuánta producción se puede obtener? En cualquier día dado, el conocimiento técnico disponible, la tierra, la maquinaria y otras cosas, solamente se puede obtener una determinada cantidad de tractores y pasta dental a partir de una cifra dada de mano de obra. La relación entre la cantidad de insumos requeridos y la cantidad de producto que se puede obtener recibe un nombre de función de producción. La función de producción especifica la máxima producción que se puede producir con una cantidad determinada de insumos.
se define por un estado de conocimiento técnico e ingeniería. ¿Está pura? Sí, sí está. Pura, una consulta para que nos ayude a dar un ejemplo aquí. ¿Cuántos litros de Dime, leche, Luis, ¿lo escucho? cuántos litros de leche se necesitan para producir un molde de queso? Unos 10 litros para que salga unos 4 o 5 kilos de queso. Ya, ok. Es decir, entonces, si tenemos la relación de que necesito 10 litros de leche, denme un segundo, vamos a escribirlo aquí para que... Yo necesito 10 litros de leche para producir 4 kilos de queso. ¿Ya? Estamos hablando de un producto que solamente necesita leche. ¿O necesita alguna otra cosa más aparte de leche, el queso? Cuajo. ¿Perdón? El cuajo y la sal. Ya. ¿Cuánto necesita de sal para producir los 4 kilos de queso? Será pues un cuarto de sal, porque si le echan más, sale más salado. Un cuarto de kilo de sal. ¿Cuál es el otro producto que me dijo que estaba? ¿El cuajo? Cuajo. Bueno, no sé si lo escribo mal, no lo desconozco. ¿Cuajo así? Sí. ¿Ya cuánto utiliza de cuajo? Para 10 litros de leche, media tableta, porque una tableta son 75 litros. Media tableta. Ya. Entonces, con esto se producen 4 kilos de queso. Ya, denme un segundo. Cuatro kilos de queso. Esta es nuestra fórmula, entonces, ¿ya? Nuestra función de producción dice que necesito 10 litros de leche, cuarto kilo de sal y media tableta de cuajo para producir 4 kilos de queso. Si en mi primer bloque de queso de 4 kilos lo vendo rapidísimo y quiero crecer, quiero vender más, quiero producir más en realidad, ¿será que si solamente aumento de 10 litros de leche a 20 litros de leche sin incrementar lo demás, sin incrementar la sal, sin incrementar la tableta, ¿será que voy a poder producir 8 kilos de queso? A eso se refiere la función de producción, a saber si tenemos los insumos necesarios. Y aquí también hay que aumentarle la mano de obra, porque hay alguien que los está preparando. De repente, si quiero producir 20 kilos de queso y todo lo aumento los litros de leche, la sal y la tableta de cuajo, pero no aumento la mano de obra, ¿será que al día siguiente voy a tener los 20 kilos de queso? ¿Será que me va a abastecer una persona? Entonces, la función de producción lo único que trata es de explicar cómo los diferentes insumos que utilizamos o necesitamos para un producto deben ir creciendo para poder producir más de algo. ¿Me dejo entender ahora? ¿Jóvenes? Sí, listen. ¿Ok? Seguimos. Partimos que la definición supone que las empresas siempre se esfuerzan a producir de manera eficiente. En otras palabras, siempre intentan producir el máximo nivel de la producción para una dosis determinada de insumo. Vamos a hacer el ejemplo de cavar la fosa. Entonces, decíamos que en Estados Unidos utilizan para cavar fosas un super tractor que es súper grande, súper caro, pero lo maneja una persona y lo supervisa una persona. Entonces estamos hablando de 2 personas y un tractor que es caro. En cambio, en África, y este tractor que es caro, hace la fosa de 2 metros de profundidad y 20 metros de largo en 2 horas. En tan solo 2 horas hace todo eso. En cambio, en África la tarea la realizan 50 trabajadores que solo disponen de picotas y palas, y a ellos les demora hacer
todo un día. Entonces, estamos viendo la relación de que uno trabaja con productos de capital o insumos de capital, que es la maquinaria pesada, y en cambio el otro prefiere hacerlo con mucha mano de obra, que demora más, pero es más barato. Entonces, ahí vemos que la función de producción entre un país y el otro es totalmente diferente. Uno prefiere contratar o comprar e invertir una maquinaria pesada y poder hacer mayor cantidad de fosas en el menor tiempo posible. En cambio, la función de producción de África lo que trata es de producir lo más que se pueda, pero de la manera más barata posible. No le importa si para hacer ese objetivo tiene que tardarse 10 días, 5 días, un día, no le interesa, solamente le interesa que sea barato hacer. Entonces, esa es una manera muy útil de diferenciar y describir las posibilidades productivas de cada empresa en cada sector, ya sea en uno en Estados Unidos, en otro en África. Hasta ahí todos vamos de la mano, todos están entendiendo. Sí. Ok. Ahora vamos a los conceptos de producción. El producto total, el producto promedio y el producto marginal. Si se comienza una función de producción de una empresa, es posible calcular tres importantes conceptos de producción: el producto total, el producto promedio y el producto marginal. Para esta unidad vamos a producir camisas. Ese va a ser nuestro ejemplo. ¿Ya? El producto total es el cual se designa la cantidad total de productos que se obtiene en unidades físicas tales como quintales de trigo, cantidad de zapatos deportivos. Y una vez se reconoce el producto total, es fácil derivar con el concepto igualmente importante de producto marginal. Recuerde que el término marginal significa adicional. Vamos a hacer en paralelo el tema de las camisas y vamos a utilizar la empresa de Pura para poder tener dos ejemplos. Vamos a trabajarlos al mismo tiempo de manera que sea más digerible estos conceptos. ¿Ya? Aquí voy a voy a agregar una diapositiva. Vamos a poner estos dos ejemplos. Y vamos a hacer una tablita con el tema del queso. Ya, ahí. Este va a ser el escenario. Este va a ser, digamos que, un trabajador. Aquí va a ser el producto total. Producto marginal. Y producto. Trabajador, dice Listen. ¿Perdón? Trabajador, dice. Ya no se enoje. Ok. Vamos a hacer 5 escenarios. Una persona, ¿cuántos bloques de queso puede hacer una persona en un día? ¿Pura? ¿Lo escucha, Lisen? ¿Cómo dice? Una persona, en teoría, si usted le da todos los insumos que necesita para hacer queso, ¿cuántos bloques de queso puede hacer en un día? En un día se puede hacer hasta 4 bloques de queso. Ya, entonces vamos a poner que un trabajador. Qué casualidad, lo mismo que el ejemplo de las camisas. Ok, vamos a ir armándolo así. Entonces vamos a decir que 2 trabajadores hacen 10 bloques de queso, 3 trabajadores van a hacer 13 y 4 trabajadores van a hacer 15 bloques de queso.
Nuestra gráfica va a ser exactamente igual. Ven que va de manera ascendente. Ven que aquí el producto total que van haciendo, mientras más aumentamos los trabajadores, es más chico, no se mantiene, no es que es de 4, el siguiente sea 8, el siguiente 12, el siguiente 16. Ven que hay algo raro, algo que no, como que no está yendo, no está creciendo constantemente, si quieren llamarlo así. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. Ahora vamos a ver el producto marginal. El producto marginal es la producción adicional que se produce de una unidad adicional de insumo mientras que los otros se mantienen constantes. Entonces, aquí vemos, cuando aumentamos de 0 a 1 trabajador se producieron 4 camisas. Cuando aumentamos de 1 a 2 trabajadores, de 4 a 10 son 6 camisas. Quiere decir, cuando pasamos del 0 a 1, hicimos 4. Cuando aumentamos un trabajador más, o sea, nos fuimos a 2 trabajadores, hicieron 10 camisas. Entonces, o sea, el marginal quiere decir cuánto crecimos con respecto al último que teníamos. Entonces, si aquí teníamos 4 y crecimos a 10, hay una diferencia de 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando aumentamos un trabajador más aquí en las camisas, para hacer las camisas, pasamos de hacer 4 a 10 camisas. O sea que entre los dos hicieron 10 camisas. Pero cuando había uno, solo hacían 4. Entonces el producto marginal es 6. ¿Se entiende ahí? ¿Están entendiendo, jóvenes? Mucho silencio me preocupa. A ver, Sí, Lisa, el número 6 es de lo que va aumentando lo que se puede hacer en 2 trabajadores, ¿no? correcto. Ah, ya. Este numerito de acá, la diferencia de estos dos es 4. La diferencia de estos dos es 6. La diferencia de estos dos es 3. La diferencia de estos dos es 2. La diferencia de estos dos es 1. Por eso se llama producto marginal. ¿Cuánto aumentó de este punto a este punto? ¿Cuánto aumentó de este punto a este punto? Y así sucesivamente. Aquí tenemos la diferencia de ambos puntos. Entonces, cuando aumentamos de 0 a 1 trabajador, se hicieron 4 camisas. Cuando aumentamos de 1 a 2 trabajadores, se hicieron 6 camisas. Es decir, ya no contamos lo que estaba haciendo el primero, solamente contamos el adicional. Entonces, si tenemos 2 trabajadores, hicieron 10, cuando estaba uno solo, hacía 4. Entonces les restamos, por eso les restamos 4 a este 10. Es al producto que estaban haciendo entre los dos, menos el producto que hacía uno solo. ¿Se entiende? A ver, vamos rellenándolo el cuadro del queso y a ver si ahí se mejora. Ya. Aquí sí hay un pequeño problemilla. Bueno, el producto marginal. Un trabajador hacía 4 bloques de queso. Entonces, cuando aumento a 2, hacen 10 bloques. Por lo tanto, mi producto marginal aquí sería 6, que es la diferencia del total de bloques que hacen 2 personas menos el total de bloques que hace una sola persona. Vamos acá. De 2 a 3. Si 3 personas me hacen 13 bloques y 2 personas 10, ¿cuánto es el marginal? 3 bloques. 3. Vamos al siguiente ejemplo. Si 4 personas me generan 15 bloques y cuando yo tenía 3 me generaban 13 bloques, ¿cuánto es el marginal?
el producto marginal? 2. Correcto. 2. Entonces, en esa misma relación van estas columnas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, Lisa. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver la definición de producto promedio. Es el cual es igual a la producción total dividida entre el número total de insumos. Recuerden que cuando llamamos insumos, pueden ser la mano de obra, puede ser la tela, puede ser la leche, pueden ser las tabletas, etcétera, etcétera. Insumos son todos los recursos que utilizamos para producir un determinado bien. Entonces, calculamos. Según la definición dice producto total dividido entre las unidades totales de un insumo. Aquí nuestro insumo que vamos a tomar en cuenta son los trabajadores por día y el producto total que tenemos a continuación. Entonces, un trabajador me hizo 4 camisas. ¿Cuánto es el promedio? 4 dividido entre 1, 4. Aquí, 2 trabajadores me hicieron 10 camisas. El producto promedio es 10 dividido entre 2, 5. 3 trabajadores me hicieron 13 camisas. ¿Cuánto es el promedio? 13 dividido entre 3, 4.33. 4 trabajadores me hicieron 15 camisas. ¿Cuánto es el promedio? 15 dividido entre 4, 3.75. 5 trabajadores me hicieron 16 camisas. ¿Cuánto es el promedio? 16 dividido entre 5, 3.20. Si quieren pueden sacarlo con calculadora para que puedan comprobar estos resultados. ¿Le entienden al concepto? Sí, que eso es lo que me interesa. Entonces sería el producto total dividido entre el trabajador. Entre la cantidad de insumos, porque a veces puede ser que esto sea otro número, ¿no? Claro. Por ejemplo, a ver, calculemos el producto promedio aquí, en el queso. ¿Cuánto le daría cada uno de estos? 0 entre 0 no existe. Aquí, ¿cuánto sería el promedio en el escenario 2? Cuatro. En el escenario 3, 5. en el siguiente escenario, $4.33. 4.33. y el último, $3.75. ¿alguien tiene un resultado diferente? No, listen. Ok, ¿se entiende decir entonces estos conceptos? Sí. Ok, comprobemos 4.33 y 3.75. Ahora veamos, esperen, vamos a hacer un ejercicio más para ver si es que evidentemente han entendido el concepto. Vamos a ver, esta vez vamos a cambiarlo. Vamos a decir que aquí hay 2, 4, 6, 8. Y aquí vamos a poner que esto hacen de repente 8, 15, 22 y 26.
Así. Ok, jóvenes. Calcúlenme el producto marginal y el producto promedio, por favor. Listen, ¿Sí? Ya, yo tengo a ver, cuénteme, ¿cuánto tiene el producto marginal? 7, ¿7? sí. ¿7 tiene? Ya, a ver, anotémoslo. ¿Ya el siguiente? A ver, Ah, ya, perdón, es que aquí vendría el 7. Ya, el 6 ya, y 5. perfecto. Vamos a los promedios. 4, Ya, 3.75, ya, 3,5 ya. y 3,25. ¿Alguien tiene un resultado diferente? No, Listen, lo mismo. ¿Alguien más está haciendo el ejercicio? Creo que esa es la pregunta. Bueno, Clarín lo va a hacer después. Bueno, ¿se entiende entonces el concepto de cada uno y de dónde salen, no? Sí, Ya. Ok, pasemos a la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes afirma que se obtendrá menos producción adicional cuando se añaden dosis adicionales de un insumo mientras todo lo demás se mantiene constante. En otras palabras, el producto marginal de cada unidad de insumo se reducirá a medida que la cantidad de ese insumo se incremente, si todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué significa esto? Vamos a volvernos al este cuadrito, lo vamos a copiar para poder hacer el ejemplo. Para mi producción de queso, yo tengo esta fórmula. De repente, si yo solamente aumento un solo insumo, es decir que aquí en vez de estos tengo 20 litros de leche. Si yo solamente incremento un insumo y los demás lo mantengo constante, mi producto marginal, es decir, lo que yo de repente pueda sacar de esto, no va a mantenerse creciendo de manera constante, sino que a medida que solamente aumente un solo insumo y los otros lo mantenga constante, mi producción va a ser ineficiente. La ley de rendimiento decreciente expresa una relación muy básica a medida que se añade más de un mismo insumo, como la mano de obra o la cantidad fija de tierra, maquinaria y otros insumos. La mano de obra tiene cada vez menos
de otros factores con que trabajar. La tierra se puebla cada vez más, la maquinaria se sobreutiliza y se reduce el producto marginal de la mano de obra. Es decir, si de repente aquí en mi producción de queso, no, esto es lo que me hace una persona. Si de repente todos los insumos, aumento el litro de leche, aquí en vez de medio de cuarto de sal, le pongo medio de sal. Aquí en vez de media tableta, le pongo una tableta. Pero aquí solamente trabajo con un obrero. Va a haber un momento en que ese obrero no le va a alcanzar el tiempo del día para poder seguir produciendo más queso. Entonces, por eso es que se presenta la ley de rendimiento decreciente. Cuando nosotros queremos crecer y no hacemos crecer todos los insumos que necesitamos, va a haber un momento en que algún insumo se va a colapsar y va a hacer que nuestra producción sea ineficiente. Entonces, por eso es que el producto marginal, por eso es que dice que el producto marginal va a tender a ser menos cada vez. ¿Por qué? Porque se va a sobreutilizar de repente la máquina, de repente la tierra que utilizamos para producir se va a ir poblando y se va a ir desgastando, no vamos a tener espacio físico, la gente se va a cansar, se va a saturar de tiempo porque las 8 horas de trabajo no le van a alcanzar para producir, digamos, los 8 kilos de queso que yo necesito. De repente esta persona, una mano de obra, me trabaja durante 8 horas y me produce 4 kilos de queso. En cambio aquí, con más producto, de repente lo hago trabajar igual, de repente 10 horas, pero sin embargo no mantiene la relación constante de los 4 kilos. No crece a 8 o a 3 o a 12, como debería crecer si es que todo se mantiene constante. Si yo hiciera crecer todos los insumos, es decir, no me preocuparía solamente de uno solo, sino de todos los insumos que necesito para mi producción, los hago crecer, entonces seguramente mi producto marginal igual va a crecer en la misma proporción. ¿Me dejo entender ahí? Sí, Lice. Ok. Entonces, aquí vemos la gráfica de la ley de rendimiento decreciente. Entonces, graficamos acá este cuadrito de acá. Entonces, mi producto total, cuando tenía 0 trabajadores, 0 productos. 1 trabajador, 4. 2 trabajadores, 10. 3 trabajadores, 13. 4 trabajadores, 15. 6 trabajadores, 16. Entonces, este punto acá representa al producto total. Y estos cuadritos que ustedes ven son el producto marginal. Entonces, por eso que este cuadro aquí está sin este pedacito acá. Porque el marginal es cuánto hicimos entre un punto y el otro. No cuánto hicimos desde el principio. Si la pregunta fuera cuánto hicimos desde el punto 0, seguramente todo esto estuviera pintado. Pero como solamente queremos saber el producto marginal, es cuánto crecí entre uno y otro punto. Por eso es que esta parte aquí está en blanco. Igual aquí, toda esta parte está en blanco. Igual aquí, toda esta parte está en blanco. Ahora, vamos a ver acá, el producto promedio. Aquí vemos cómo entre 1 y 2, perdón, entre 0 y 1 es 4 el producto promedio. Entre 2 y 1 es 5. Ese es el punto más alto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos identificar que es cuando somos más productivos, cuando somos más eficientes, porque en ese punto nuestro producto promedio es el más alto. Incluso cuando lo comparamos acá con el producto total, el producto marginal, perdón, vemos que la brecha más grande cuando crece en la curva es la diferencia entre el punto 2 y 1.
aquí se dispara entre un punto y el otro. En cambio, ya aquí ya va como que inclinándose hasta que va a ser 0. No va a crecer, en vez de crecer va a decrecer, va a irse para abajo. Y aquí vemos que el promedio, igual, hay un punto en que crecemos bastante, pero después se va a aproximar a 0, se va a aproximar a lo más bajo que se puede en este eje. ¿Se entiende la gráfica? ¿Cómo se debe graficar el producto total, marginal y promedio? Para que ustedes lo identifiquen, jóvenes. La curva de acá es la representación lineal del producto total. Esta rayita azul. Estos cuadraditos rojos representan al producto marginal. Y esta gráfica acá representa el producto promedio. ¿Entienden, jóvenes? Porque todo esto es pregunta de examen y no nos quedan más que 2 clases. 2 días de clase, perdón. Ok, voy a interpretar como que ese silencio es que todos entendieron. Otro ejemplo para ilustrar la ley de rendimiento decreciente son los estudios. La primera hora de estudio de economía en un determinado día es productiva. La persona va a atender, va a aprender las leyes, va a tener conocimiento. En la segunda hora de estudio, de repente, su atención va a ser divaga un poco, con lo que la persona aprende menos. Si queremos aplicar una tercera hora de estudio, la ley de rendimiento decreciente actúa. Y en esta hora será más un espacio en blanco en su memoria. Por ello, esta ley recomienda distribuir la cantidad de horas de estudio en vez de amontonarlas el día antes del examen. Este va a ser una recomendación para su metodología de ustedes, jóvenes, que es más fácil dedicarle de repente solamente 30 minutos de estudio durante toda esa semana de examen, que el día antes del examen querer comerse las 5 unidades que se avanzaron. Les va a servir eso, ya que va a llegar un punto en que ustedes van a ver su libro y van a querer botarlo de tanto estudiar y que no, su memoria no va a retener, porque ya va a estar cansada. ¿Se entiende hasta ahí la ley de rendimiento decreciente? Sí, Liz. Ok. Vamos al rendimiento de escala. Los rendimientos decrecientes y los productos marginales se refieren a una respuesta de la producción de la producción al incremento en un solo insumo, cuando todas las demás se mantienen constantes. Al aumentar la mano de obra mientras la tierra se mantiene constante, la producción de alimentos se incrementa cada vez menos. Tienen que analizar ustedes cuando en el ejemplo se le dice la producción de alimentos se incrementa, pero cada vez menos. A eso se refiere el rendimiento decreciente. Pero a veces interesa el efecto de aumentar todos los insumos. Por ejemplo, ¿qué sucedería a la producción de trigo si la tierra, la mano de obra, el agua y los otros insumos se incrementaran en la misma proporción? ¿O qué sucedería a la producción de tractores si la cantidad de mano de obra, robots, acera, espacio en la fábrica se duplicara? Estos rendimientos, estas cuestiones se refieren a los rendimientos de escala o a los efectos que aumentan la escala de los insumos en la cantidad producida. Hay 3 casos que debemos analizar. Jóvenes, aquí vamos a quedar, estoy viendo que nos queda menos de 1 minuto. Entonces, para que volvamos a las 1:30, por favor, y terminemos esta unidad hoy día. ¿Ok? Nos vemos a las 1:30, por favor. Ya dicen.